Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, en realidad son 2 tomos. Ñandeyara por una página dentro de una macroestructura. Cómo este libro nos enseña sobre el capítulo 8, que ahora estamos entrando, sobre la monarquía. Dentro de la estructura general, la estructura de la macro formación de estos libros, encontramos que una de las promesas del Antiguo Testamento que encontramos en el libro del Génesis, además de la tierra, la descendencia, es también la monarquía. Capítulo 17, versículo 6. Encontramos en el libro del Génesis, de esa descendencia surgirán reyes. Bueno, todos estos son elementos interesantísimos, importantes que encontramos y que nos hacen reflexionar el estilo, ¿verdad? El estilo de gobierno. ¿Es una estrategia o es una propuesta que la Biblia en ese momento estaba poniendo para regir, para llevar adelante? ¿Y qué clase de reino, qué clase de reyes, qué clase de monarquía? Es muy interesante. Vamos a comenzar leyendo y luego vamos a mirar un poco en una forma de la macroestructura de lo que estamos estudiando. Hasta ahora vamos a leer simplemente hasta el versículo 9, el capítulo 8. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su hijo mayor se llamaba Joel, el segundo Abías. Ambos eran jueces en Beersheba, pero ellos no siguieron sus pasos, sino que se dejaron llevar por el afán del lucro, aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá. Tú ya eres viejo, le dijeron, y tus hijos no siguen tus pasos. Ahora danos un rey para que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. A Samuel le disgustó que le dijeran danos un rey para que nos gobierne y oró al Señor. El Señor dijo a Samuel, escucha al pueblo en todo lo que ellos digan, porque no es a ti a quien rechazan, me rechazan a mí, para que no reine más sobre ellos. Como se comportaron conmigo desde el día en que los hice subir de Egipto hasta el día de hoy, abandonándome a mí para servir a otros dioses, así se comportan también contigo. Por eso escucha su reclamo, pero les harás una solemne advertencia y les explicará cuál es el derecho del rey que reinará sobre ellos. Bueno,
Queridos amigos, esto vamos hasta el versículo 9. Después entonces se les va a presentar también cuál es el derecho del rey. Vamos a mirar un poco una de las características esenciales y fundamentales, ¿verdad?, de este capítulo 8. En primer lugar, el gran interés que nosotros vemos aquí en este libro de Samuel radica en el hecho de que tenemos en él la consolidación de dos de los principales factores en la preparación para la manifestación también en nuestra propia lectura de la vida cristiana. Esto es lo interesante, como nosotros decimos que la Biblia se lee dentro de la Biblia, el Nuevo Testamento. Tantas veces hemos encontrado y se le presenta a Jesús, incluso Pilato, que le pregunta a Jesús, tú eres rey, tú eres rey. Toda esta monarquía viene desde aquí. Luego sabemos, David se le presenta tu reino, ¿verdad? El reino de la perpetuidad, tu reino que continuará, de tu descendencia, de la dinastía de David. En fin, todos estos elementos son importantes en la lectura que se está haciendo. Jesús, hijo de David, Jesús, rey de Israel, Pecrusurei, ¿verdad? Decimos la inscripción, el famoso INRI, Jesús, ¿verdad? Jesús, hijo, ¿verdad? Rey de los judíos. Bueno, todos estos elementos, viste, que se hace una lectura y relectura. Luego nosotros incluso dentro de nuestras celebraciones litúrgicas también terminamos el año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey del universo. ¿Se dan cuenta? Entonces, las promesas del Antiguo Testamento que luego dentro de la historia de la salvación se van realizando. Dentro de la historia de la salvación vamos entendiendo cómo el pueblo va descubriendo, cómo el pueblo va entendiendo que Dios rige a su pueblo. ¿Y cómo lo está rigiendo? Y bueno, y de esta manera. Nosotros aquí vemos el nacimiento, la base esencial o fundamental, cómo comienza la monarquía. Con las cosas positivas, evidentemente, de la propuesta de una monarquía, como también con los altibajos de toda monarquía, o de toda manera de llevar a un pueblo, a una comunidad, de regir, de entusiasmar y de ayudar a hacer un camino. Volvemos enseguida nosotros con más ñande yara ñe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El cielo se abrió, bendita la noche, nació el Redentor, bendita la noche, de luz y esplendor, el pequeño niño es Verbo de Dios, junto a María y José, hoy yo te contemplaré.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, hace muchos años, más de 35, cuando tenía 16 años, tuve la oportunidad de subir al Popocatépetl y llegué hasta arriba. Comenzamos a subir 50 y solamente llegamos 17. Los demás se fueron bajando, ningún accidentado, ningún problema grave. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque es una de las pruebas de la vida, el cansancio, la fatiga, la desilusión, la soledad. Hubo un momento en que me quedé solo, yo subiendo delante de mí, a lo mejor 100, 200 metros delante y detrás no había nadie hasta que los alcancé. De hecho, debo reconocer que fui el último en llegar, el último de los 17. Pero recuerdo que al bajar me sentía feliz, con dolor de cabeza, con los músculos adoloridos, pero feliz de haber pasado esa prueba. Ojalá todas las pruebas de la vida fueran así de sencillas. Subir una montaña, tuve la oportunidad también de ir a la Malinche y a otros lugares. Ojalá las pruebas de la vida fueran esas. Desgraciadamente las pruebas de la vida a veces son muchísimo más duras. La salud, la pobreza, la soledad, los problemas serios conyugales, el descubrir una infidelidad, el tener que perdonar, que pedir perdón, el que se te desbarate un negocio que habías comenzado con muchísima ilusión. Solo ustedes, cada uno que me está escuchando, sabe cuáles son las pruebas por las que ha tenido o actualmente está teniendo que atravesar. Y solo Dios sabe lo que nos espera en la vida. Y vendrá la edad y la vejez. Dice la Biblia, la Sagrada Escritura, la vida es una lucha. Libro de Job. La vida es una lucha y es una prueba. Y uno se pregunta, ¿y por qué la vida es una prueba? Es ahí donde se demuestra el amor. Es ahí donde se demuestra lo que somos. No te imaginas, sí te lo imaginas, cómo ayuda superar, salir adelante de una prueba. Pero te voy a contar algo que les conté hace muchísimos años, hace tiempo, ¿qué será? 12 años, 15 años. Saliendo yo de Roma hacia México a visitar a mi mamá, pasé a una tiendita a comprarle un rosario y la señorita me ofreció un rosario de 2 euros. Y le dije, oiga, es para mi mamá, ¿no tendrá algo un poquitín mejor? Me sacó un rosario de 7 euros. Y dije, mira, este está muy bonito. Ahora bien, solo por saber, ¿tendrá algo mejor? Y me dice, padre, ya sé lo que está buscando. ¿Qué? Se mete a buscar una llave, abre una vitrina y me saca un rosario grande, precioso. Y cuando lo veo digo, este es para mi mamá. ¿Cuánto cuesta? 300 euros. Yo me acuerdo que le dije, pues, ¿qué reza solo? ¿O qué? ¿Los primeros 300 rosarios garantizados? Me dice, padre, es nácar, madre perla. Yo le dije, mira, ¿sabes qué? Dame el de 7 y yo después le explico a mi mamá. Se me quedó en la mente eso que me había sucedido. Un par de años más adelante entré a un negocio simplemente curioseando porque había muchas cosas muy bonitas en un momento libre que tuve y veo una fila de 2, 3 personas que escogían una ostra dentro de una pecera, la sacaban delante de ellas, tomaban la perla y pagaban 25 euros más o menos, $25, fue en Estados Unidos. $25 por la ostra. A veces tenía una perla, a veces tenía 2, a veces una muy pequeñita que no servía para nada. La mayoría servían y ahí en caliente te hacían un anillo, 2 perlitas, unos aretes, un collarcito con 3 o 4 perlitas. Le pregunté a la señorita cuando se desocupó, oiga, ¿de qué depende que una ostra tenga una perla,
2, ninguna, que sea pequeño, que sea grande. Y me dice esta mujer: padre, ¿qué es una ostra? ¿Qué es una perla? Digo, pues una perla es una perla. No, pero ¿qué es una perla? No lo sé. Y me señala un cartel. Había un póster ahí muy hermoso que tenía esta leyenda. Decía más o menos que todas las ostras, cuando están en el mar, por motivos naturales, se abren un poquito y penetran polvo del fondo del mar, tierra, lodo, lo que sea, algún material que produce inmediatamente una infección. Estaba yo leyendo y me di cuenta que una perla es el fruto de una ostra herida. Es una herida cicatrizada. La ostra, cuando siente que ha penetrado algo ahí dentro y comienza a causar una infección, envuelve con una baba que nosotros llamamos nácar a esa infección. Más grande la infección, más grande la perla. 2 infecciones, 2 perlas. Qué impresionante esta enseñanza de la naturaleza. ¿Qué hace una ostra cuando se siente herida, probada, atacada? Produce una perla. Yo me salí de ese negocio pensando: Dios mío, ¿qué produzco yo cuando me siento herido, probado, atacado, herido por las circunstancias de la vida? ¿Por qué en lugar de producir odio, rencor, indiferencia, desprecio, silencios? Imagínate que ante las heridas por parte de la familia, del cónyuge, de la gente, de lo que fuera, de la vida misma, produjéramos perdón, comprensión, paciencia, amor, servicio. Una perla es una herida cicatrizada. No podemos evitar las pruebas, no podemos evitar sufrir. Sí podemos modificar los resultados de nuestras pruebas y de nuestros sufrimientos. Cuando estaba Jesús colgado en la cruz, vinieron todavía a insultarlo en ese momento. Si eres el Hijo de Dios, bájate, creeremos en ti. El otro decía: sálvate a ti mismo, tú que salvaste a otros, y sálvanos. A insultarlo, a aventarle piedras, a escupirle, a hablar mal de él. Jesús podía en ese momento haber guiñado un ojo y acabar con sus enemigos. Él nos había dicho: ¿qué no creen que puedo traer a una legión de ángeles que me defienda? ¿Qué es lo que hizo Jesús en ese momento? Producir una perla preciosa. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La perla del perdón, la perla de la justificación, la perla de la comprensión. Al pie de la cruz estaba María, su madre. ¿Te puedes imaginar qué podría sentir su madre oyendo a toda esa gente insultar a la persona más buena, más pura, más limpia, inocente de toda la historia de la humanidad? Las ganas de defenderlo, de gritar, de insultar. La perla de la paciencia, del silencio, de la comprensión, del ofrecer sus propios sufrimientos. 3 días después, el gran premio de la resurrección. Las pruebas no son para toda la vida, los sufrimientos no son para toda la vida, van y vienen, la vida es una lucha, así que recuérdalo, no podemos escapar a la prueba, a la lucha, al sufrimiento. Podemos modificar sus consecuencias. Lo importante es la manera de afrontarlos. Que Dios los bendiga siempre.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos mirando un poco, decíamos, este gran interés del primer libro que radica en el hecho de que tenemos aquí, de una manera muy ordenada, los factores esenciales sobre el reinado, el reino, la monarquía, que después también vamos a encontrar en Jesús, ¿verdad? O sea, en el Nuevo Testamento. Pero la primera parte, el de la profecía, y luego el de la monarquía, o sea, el del reino. Jesús que viene a predicar incluso el reino de Dios. En síntesis estamos hablando de la monarquía, el rey del universo, el rey de la vida. Este libro de por sí, habíamos visto nosotros que encontramos los 7 primeros capítulos que hasta ahora fuimos estudiando, nos dan la historia del nacimiento de Samuel y también del desarrollo gradual en él de estos poderes espirituales que luego lo convirtieron no solo en profeta a nuestro personaje Samuel, sino que también en el fundador de la profecía como una institución permanente. Así entonces lo encontramos al mismo Samuel. Y también esta fue la continuación, como la misma organización, la misma comunidad. Primero el judaísmo, ciertamente lo que encontramos en el Antiguo Testamento, los profetas, cómo van anunciando, cómo van diciendo, parece voy pues cuya en las apecueras, en el aspecto espiritual, una institución permanente y una institución bien regulada, bien organizada. Después vamos viendo también otros detalles que aparecen aquí en este libro de Samuel y ocupa el establecimiento del reino como tal, y el primero será justamente Saúl. Por eso nosotros decíamos desde el capítulo 8 del primer libro de Samuel encontramos los comienzos de la monarquía, 2 puntos, el reino de Shaul, el reino de Shaul, Shaal, de ahí viene este nombre. Bueno, y así tenemos en este personaje, en Saúl, que será el primero ungido, el primer llamado. Antes de eso toda una introducción, cuál era la situación, quiénes eran los que fueron nombrados jueces, cómo iba la situación. Lo primero que te presenta y te dice luego ya, pero, ¿se acuerdan? En el versículo 3, en los cursos anteriores, pero ellos no siguieron sus pasos, sino que se dejaron llevar por el afán del lucro, aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Aquí encontramos una mala manera de ser administradores o de acompañar al pueblo. Tendo Taisharamo, ¿verdad? Los hijos, Joel y Abías son los hijos de Samuel. Pero el pueblo que se reúne y le dice, ¿saben qué? Tus hijos ya no funcionan. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá. Tú ya eres viejo y tus hijos no siguen tus pasos. Tú ya eres viejo y tus hijos no siguen sus pasos. Y entonces desde aquí es que uno comienza a pensar y reorganizar. Aquí nosotros estamos presentando todavía la figura de Samuel y su realidad. La figura de los hijos Joel y Abías y la realidad con la que están viviendo también ellos. Y la figura también del pueblo y la realidad de lo que ellos están viviendo y lo que ellos están sufriendo. Y entonces cómo reaccionan también. Cada uno con una misión muy importante, ¿verdad? Dentro de esa comunidad. Aquí en este capítulo 8. Ahora, los personajes más notables, ¿verdad?, del Antiguo Testamento que aparecen aquí, el carácter, para bien y para mal, como siempre aparecen, ¿verdad? Siempre aparecen los personajes que ayudan para algo, pero todos tienen también sus limitaciones. No es que
ese personaje que nosotros vemos que hace tantas cosas maravillosas, después es 100%. Siempre Yayuhuman de hoy la limitación fuera. Y esa es parte de nuestra vida, esa es parte de nuestro propio caminar, ¿verdad? Todos tenemos nuestras limitaciones. A operar es interesante con ambas el año de reflexión. Año ya mindu umia ya es samba eisha pañande a veila llevero guatajina peñande yara o me eva cuñande amba eisha pañande la yei pucuimia na peñande de cobe amba eisha pañande yei pucuimia y pe obligación o me eva peñande yara. Es una obligación muy fuerte y muy grande, ¿verdad? De conducir al pueblo. Tendo taisa na mojina ñañemo ingenon de pecuera. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. No voy a llorar por el pasado, suficientes lágrimas he derramado. Prefiero cantar, prefiero bailar, celebrar el gozo que me has dado. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír, cantar al Dios de la vida, darle con gozo. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría, no, lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda. Y estamos en lo que nosotros le llamamos la feria privilegiada de Adviento. Hoy, queridos amigos, como siempre, la palabra de Dios nos invita a través del libro de los Jueces, capítulo 13, del 2 al 7 y luego del 24 al 25. Había un hombre de Sorá, del clan de Dan, que se llamaba Manoaj. Su mujer era estéril y no tenía hijos. El ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo. Ahora, deja de beber vino o cualquier bebida fermentada y no comas nada impuro, porque concebirás y darás a luz un hijo. La navaja nunca pasará por su cabeza, porque el niño estará consagrado a Dios desde el seno materno. Él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. La mujer fue a decir a su marido: un hombre de Dios ha venido a verme. Su aspecto era tan imponente que parecía un ángel de Dios. Yo no le pregunté de dónde era, ni él me dio a conocer su nombre, pero me dijo: concebirás y darás a luz un hijo. Queridos amigos, y así continúa esta hermosa historia que recibe la esposa, ¿verdad?, de Manoaj. Concebirás un hijo a pesar de ser estéril. Porque hay tanto mensaje en este día que ya estamos, queridos amigos, en esta última semana preparando el nacimiento de Cristo. Y aquí nos está diciendo que nada dice tienes que tomar ni vino fermentado, ni bebida fermentada, ni cortarás el pelo, etcétera, etcétera. Nada externo, queridos amigos, porque nosotros hacemos nacer a Dios desde adentro, desde esa misma naturaleza que el Señor ya nos ha dado. Diga tuya lleva ñande, ñamuí la ñande esperanza, la ñande confianza en cosas externas, cosas falaces, porque cuando te está hablando del vino, es decir, de la bebida embriagante, quiere decir que vos ni tenés conciencia de lo que vos estás haciendo. Sin embargo, Dios actúa en nuestra historia. La encarnación quiere decir un Dios que entra en nuestra vida. O consistila en cambio. ¿En qué estás cambiando? ¿Cuál es tu nueva actitud? Porque eso significa la vida nueva, el nacimiento de Cristo en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro corazón. Queridos amigos, que nada externo, ¿verdad?, sea lo que nos cambie, sino que verdaderamente lo que sale desde adentro, lo que sale del corazón, ese compromiso real desde nuestra vida en confrontación con la propuesta de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este libro maravilloso, el capítulo 8, y estamos mirando de una manera general. Decíamos, el carácter para bien y para el mal se desarrolla a medida que avanzamos poco a poco, ¿verdad? Anteriormente, en el bloque anterior, decíamos, por y la 100% la yayujumie.
por la 100%. Siempre ya verecó algún elemento de dificultades en nuestro caminar. Y eso tenemos que ser conscientes. Y esto es lo que nos lleva a la conciencia de decir quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Adam, Adamá, Ayeva, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Todos estos elementos reflexivos que la palabra de Dios, que la Biblia nos va presentando, es para que nosotros entremos en nuestra propia condición. Y a mí más bañande, lleva bañande ya, en donde debe, allá de mí va, eva la ya pona, va ese bañande ya y cobaná, ¿verdad? Pero también no es para desanimarnos y para quedarnos con los brazos cruzados, allá voy a estar operando, allá voy a ver, allá total ñamanotante hoy, ¿verdad? Incluso muchos filósofos en su reflexión filosófica decíamos, Sartre, por ejemplo, este gran filósofo francés decía, el hombre es un ser para la muerte, el hombre es un ser para la muerte, que de cierta manera, si uno piensa bien, no es que está equivocado, ¿verdad? Solamente que es una forma parcial también de decir, no es todo eso. No es que el hombre simplemente nace para morir, ¿verdad? En síntesis, eso es lo que está diciendo Ayeva, por el hecho de que somos Adam, Adamá. Pero quiere decir que él llega en su reflexión a entender que nosotros somos seres que nacemos, nos vamos desarrollando, vamos aprendiendo, vamos caminando, pero que estamos dirigiéndonos hacia la muerte, ¿verdad? Si vamos a mirar el aspecto biológico, pero con años indica tú y la yapita upebe hañama ñaupe ante ayema ñande ñama ñamon bribebana, y esto es lo elemental y lo fundamental que la palabra de Dios nos quiere enseñar. A medida que avanzamos vamos viendo el bien y el mal. No nos olvidemos también de Deuteronomio capítulo 30 versículo 15, y pon añade, te pongo ante dos caminos, ante el bien y el mal. Ayapota peñan de yaro y botape, sereno y ajina, ayeva tapa ajeyareita, ayapota bechera pepe se ayaposea. Entonces está el bien y el mal. Sin embargo, antes de que podamos apreciar la historia, es necesario que nosotros comprendamos algo de los problemas que dependían del cambio de gobierno también efectuado en una persona. Y mira que el tendotá, entonces, aquí te está diciendo muy bien que el aspecto histórico, que el aspecto de la realidad humana es muy importante. Cómo nosotros nos ponemos al frente de la comunidad. El capítulo 2, versículo 2 también, del Génesis, y la palabra de Dios del Génesis, la Biblia, justamente dice que Dios se va a descansar, el famoso Shabbat, descansar, pero que tiene un significado profundo, ¿verdad? Y que complementa esto. Tenemos que mirar con una visión general y amplia. Baere peñan de yara ojo, ayeva, coangae, ate cuñandere ya, me voy a descansar, Shabbat, el reposo de Dios. Pero no es entonces nada que ver porque ñande yara y cane, o lo que sea, ni catubé, más allá, pomba, ese cane, hoy te ima, este timba, más allá, hice toda la creación, etcétera. No, queridos amigos, son elementos teológicos. Shabbat, sábado, de ahí viene incluso esa palabra, ¿verdad? Para nosotros significa el reposo de Dios que deja lugar al hombre, es decir, a nosotros. Justamente lo que nosotros aquí estamos entendiendo y que la propuesta de la Biblia te dice una manera de manejar y de llevar adelante la historia de la sociedad, la historia de la humanidad, con el famoso Shabbat, el descanso de Dios, es para que el hombre, ñandé, ayeva, asumamos nuestra responsabilidad. Ñandé yagüero guatana, ñandé yagüera jana peñande yara, o yapoma becueja coangamo imbabe ñande pobre. Somos responsables de la creación, somos responsables de lo que Dios ha hecho y que ahora deja en nuestras manos. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e,
Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. De todos sitios han llegado a Machu Picchu gente para celebrar el equinoccio de verano que me han dicho es la Navidad astral. El Jockey Plaza está repleto de trineos, Papá Noel, espinos y demás. Mientras Jesús está en el estacionamiento, casi en la puerta de atrás. Llévense si quieren los regalos, el puré de manzana y el pavo. Llévense las luces y hasta el árbol, pero al niño en su pesebre no se atrevan ni siquiera a tocarlo. Jesús, no hay Navidad sin Jesús. Vendan lo que vendan, inventen lo que inventen, no hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. Compren lo que compren, inviertan lo que inviertan, no hay Navidad sin Jesús. ¿Qué hace el Señor de barba blanca y traje rojo como el rey de la Navidad? Si allá en el cielo se revuelve del enojo el propio San Nicolás. Si Harry Potter y las brujas hoy celebran Halloween igual que en Navidad, entonces tú serás Scrooge por aguafiestas y yo el Grinch por antisocial. Llévense todo el aguinaldo y si quieren también el feriado. Llévense el champán de regalo, pero al niño en su pesebre no se atrevan ni siquiera a tocarlo. Porque no hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. Vendan lo que vendan, inventen lo que inventen, no hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús. Jesús. Compren lo que compren, inviertan lo que inviertan, no hay Navidad sin Jesús. No hay Navidad sin Jesús.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí, que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos y un montón. Pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado. Nos impacientamos, nos distanciamos. Somos muy limitados. Pero Dios siempre nos espera, siempre nos está buscando. Y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos. Dios siempre te está buscando. Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención. A veces en una canción, en un abrazo, el Señor te está diciendo que te ama constantemente. Ese que te soñó, que te pensó, ese Dios te ama incondicionalmente. Y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy. No sé cómo te encontrás, lejos, cerca de Dios. Pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad, la gran verdad, de que Dios te ama con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas. Por siempre te amo y siempre te amaré. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas. Por siempre te amo y
estás en tu casa, te hallás. Porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía. Controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando aquí el capítulo 8 del primer libro de Samuel, la monarquía, los inicios de la monarquía, es decir, esta teología que se nos presenta. Siempre es teología. Ni que añadirse que la Biblia es un libro teológico. Ni que entonces ya es fundamentalista, las sectas, etcétera, como ellos leen aquí, no, porque dice la Biblia, porque está en la Biblia. Chicos, está el teléfono, vamos a ir a ver el número de mensajes, cuánto yo escribí, sobre todo protestantes y sectas, ¿verdad? Que uno demuestra que verdaderamente nos falta un estudio serio, ¿verdad? Un estudio serio en el sentido de decir un poco qué es lo que hay aquí por detrás, ¿verdad? Si uno toma así al pie de la letra, la Biblia no tendría sentido, queridos amigos. Porque la Biblia entonces es una reflexión profunda, ¿verdad? Que sale del corazón del hombre en su religión, ligarnos a nuestra esencia, a lo fundamental, a lo esencial. Pero dice la religión. Allí va. Hago hoy gurú la religión pro bolsillo ya, ¿verdad? O sea, es simplemente para eso. Entonces arman un desastre, cualquier cosa que dice, ¿verdad? Pero yo ni les quiero decir todo lo que ponen lastimosamente, ¿verdad? En estos mensajes. Pero eso demuestra que tenemos que seguir cada vez más predicando, anunciando, enseñando, como dice, regir, enseñar y santificar los tres elementos de la vida cristiana, lo que Jesús justamente, regir entonces, eso es lo que nosotros más o menos ahora estamos estudiando, y este es el sentido teológico, ¿verdad? O que dice la tendotaina. Tendotaco dice peoñemo ya pejenonde, peayepa y catujamuesa los esasca, PHP. Y aquí, por ejemplo, hay luego dificultades, ¿verdad? Se dan cuenta que en el regir, que no es fácil. En el capítulo 8 ya se nos presentaba que Samuel envejeció, por una parte, pone a sus hijos con la esperanza de que ellos rijan y que ayuden al pueblo, es decir, a la comunidad. Todos estamos llamados. Estos son elementos teológicos que nos enseñan a nosotros a entender nuestra misión y nuestra función esencial. Pero ellos no siguieron sus pasos, sino que se dejaron llevar por el afán del lucro. Y uno se da cuenta, ¿verdad? Se da cuenta cuando atacan así, pero de una forma que muestra simplemente mucha ignorancia, ¿verdad? En estos estudios, mucha ignorancia, lastimosamente. Y bueno, y somos culpables, ¿verdad? Entonces, por lo menos vamos a procurar ayudarnos, vamos a reflexionar, vamos a estudiar, vamos a conocer, vamos a lo profundo, ¿verdad? De lo que la palabra de Dios verdaderamente nos quiere enseñar. Porque si no, quedamos también nosotros en estas situaciones. Claro que aquí está uno de los problemas esenciales y fundamentales que encontramos, ¿verdad? Porque el hombre, ¿viste? Este es uno de los pecados, la avaricia, el amor al dinero. Se dejaron llevar por el afán del lucro. Y esto entonces utilizamos la misma religión, ¿verdad? Incluso muchas cosas hacemos hasta lavado de dinero a través de la religión. Esto ya es demasiado, ya, ¿verdad? Esto es falta de temor de Dios, esta es la falta de respeto absolutamente. Miren hasta qué punto llegamos, ¿verdad?
¿Hasta qué punto llegamos? Qué pena, ¿verdad? Entonces, cuando uno no está llegando a lo esencial de lo que significa la religión, porque la religión es, si querés mirar incluso del aspecto solamente filosófico, amigo del saber, filosofía, ¿verdad? Significa saber quiénes somos nosotros desde la razón. Pero cuando entramos en la teología estamos haciendo una filosofía también, pero mirando desde Dios, quiénes somos nosotros y entendemos cuál es el regalo tan grande que Dios nos ha dado, ¿verdad? O vean con la teología, Theos Logos, mirar, saber, tratado, conocer a Dios. Pero para conocer a Dios siempre, hasta incluso los filósofos antes del cristianismo ya decían eso, conócete a ti mismo. O vean con la religión. Religate a vos mismo, religate a tu propia esencia. Queridos amigos, qué lindo que es, ¿verdad? Cuando entendemos verdaderamente lo que significa la religión. Porque desde ahí nosotros, haciendo una lectura profunda de la palabra de Dios, sabemos quiénes somos. Más bañande. Moto vaya ya piñaina, va para ya usea, va para ya hipotá, lleva. A peñande ya la mombe uñandeja na abe cuaboñandeja y bemena abe. Ve a la shei potá, ve bella po. Hala be bella poro, pea be bella pono, abe cuino, be vendereco beboía, lleva pende pobe bebuera, abe llame eva que be pendereco, evidentemente que van a realizarse como comunidad, como personas. Bueno, queridos amigos, vamos a pedir esa gracia también al Señor para todos, entrar, ser sinceros, dejarnos tocar por la gracia y por el Espíritu de Dios, para que entendamos nuestra misma misión, para que entendamos lo que tenemos que hacer en nuestro caminar del día a día. Y ahora, por el día de hoy, les dejo la bendición del Señor, que les bendiga siempre, que les fortalezca en el camino de la fe. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.